¿Qué diagnóstico es más probable en un adulto de 55 años sin historia previa de cefalea que acude al servicio de urgencias por cefalea súbita, náusea y vómitos? ¿Cuál? Hemorragia es una idea, ¿no es cierto? Una meningitis aguda no es pues tan aguda, ¿no? O sea, podría dar cefalea, náusea, vómito, pero no es tan agudo. Un tumor cerebral, menos, pues, ¿no? El tumor se supone que lentamente pues va creciendo, etcétera, ¿no? Primer episodio de migraña. Podría ser esto una, ¿no? Podría explicar más o menos esto, pero la cefalea no es súbita. En la migraña, la cefalea se inicia en forma progresiva, ¿no? Entonces no puede ser súbita la cefalea. Arteritis temporal también da un cuadro de cefalea, pero es un cuadro, es una vasculitis, ¿no? Es algo más crónico, ya asociado a otros signos y no da pues una cefalea súbita tampoco. Ya la respuesta, como ya saben, la letra E. Siguiente, ¿en cuál de las siguientes condiciones está más indicada por tener mayor especificidad la práctica diagnóstica de una tomografía en lugar de una resonancia? ¿Qué dicen? La letra B, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos un paciente con un ictus, ¿no? Para ver si es una hemorragia o un infarto, normalmente hacemos tomografía, ¿no? Y la hemorragia se va a ver bastante bien en tomografía, ¿ya? Las otras causas es mejor hacer una resonancia, pues, ¿no? Si es una metástasis cerebral, si hay atrofia, Wilson, etcétera, es mejor hacer una resonancia. Ahí está, ¿no? En una tomografía se ve muy bien una hemorragia cerebral, ¿ya? La respuesta es la B. A ver, de entre las que se enuncian a continuación, ¿cuál es la actitud terapéutica más adecuada en un varón de 58 años con una estenosis de carótida derecha superior al 70%? Bueno, de eso no hemos hablado, ¿no? Pero a ver, ¿saben cuál podría ser la respuesta acá? ¿Angioplastía? Puede ser. ¿Algo más? Las estenosis carotídeas, o sea, la obstrucción de las carótidas, pueden ser leves, moderadas o severas. Cuando es una estenosis menor del 50%, hablamos de una estenosis leve. Si es entre 50 y 70, hablamos de una estenosis moderada. Si es una estenosis mayor del 70%, hablamos de severa. Entonces, cuando tenemos una estenosis leve, normalmente damos antiagregación, o sea, aspirina o clopidogrel. Podemos usar estatinas, ¿no? Eh, y bueno, obviamente controlar otros factores, ¿no? Si es hipertenso, si es diabético, si tiene tabaquismo, etcétera, ¿no? Controlar esos otros factores, ¿está bien? Si es una estenosis moderada, en general también es tratamiento médico, pero en algunos casos podría considerarse la parte quirúrgica, ¿ya? Pero si la estenosis es más del 70%, o sea, si es severa, lo normal es, de elección, es endarterectomía y alternativamente stent, ¿no? Angioplastía. Ya se puede usar cualquiera de los dos, pero de preferencia es endarterectomía, ¿ya? Especialmente si esta estenosis es sintomática, es decir, si el paciente ya hizo un TIA o ya hizo un infarto, ¿no? Debemos corregir esta estenosis, ¿ya? ¿Quedó claro? Las leves, no tratamiento, digamos, quirúrgico. Las moderadas, algunos casos podrían tratarse quirúrgicamente, pero lo normal es que sea tratamiento médico. Y las del 70% sí ameritarían tratamiento quirúrgico de elección endarterectomía y, si no, stent, angioplastía. ¿Ya?
Entonces, ahí tenemos, ¿no? Entonces, ¿por qué hay que tratar estas estenosis? Porque van a ir obstruyendo la arteria y en algún momento puede haber una ruptura de la placa y producir una obstrucción o una embolia, ¿no es cierto? Entonces la respuesta es la letra E. Siguiente, la presencia de reflejo pupilar fotomotor directo y consensual intactos en un varón de 70 años que ha sufrido una amaurosis aguda bilateral nos haría sospechar, a ver qué dicen. La letra E, ya. ¿Cómo podemos interpretar ese reflejo pupilar? Dice, ¿no? Reflejo pupilar fotomotor directo y consensual intactos. ¿Qué quiere decir eso? Ya, la vía visual, ¿no? De esa parte, claro. El reflejo fotomotor directo es cuando alumbramos en el mismo ojo, ¿no es cierto? Y el consensual es la respuesta en el otro ojo. El hecho de que esté intacto nos indica eso, que esa parte, ¿no? Ese segmento visual está normal. O sea, no es un problema, por ejemplo, de la retina o del nervio, porque si fuera así, estaría alterado ese reflejo, como en una neuritis óptica. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Me siguen, no? La idea. ¿No? Entonces, para eso nos sirve, por ejemplo, ese reflejo, el reflejo pupilar. Ahora, este paciente ha sufrido, dice, una amaurosis aguda bilateral, ¿no? O sea, imagínense, no ve, ¿sí? Entonces, que se produzca, digamos, un infarto que comprometa ambas zonas occipitales, ¿no? En forma simultánea. ¿Podría ser? Sí, ¿no es cierto? Porque las arterias cerebrales posteriores se originan de la basilar. Entonces, si hay un problema a ese nivel, claro, podría explicar una obstrucción de ambas arterias, ¿no es cierto? Entonces, dice, ¿no? Se trata de una trombosis retiniana bilateral, no, porque si no el reflejo no estaría bien, el reflejo fonomotor. ¿Está bien? La lesión afecta al quiasma óptico, no, porque problemas de quiasma óptico, ¿qué nos dan? Hemianopsias, ¿no? La hemianopsia bitemporal. El paciente es un histérico, ¿no? Eso siempre lo dejamos para el último, ¿no? ¿Ya? El cuadro es el resultado de una neuritis óptica isquémica bilateral. ¿Podría ser? ¿Por qué no? Por el reflejo, ¿no es cierto? El reflejo fotomotor les elimina esta posibilidad. Sería bien difícil que dé una neuritis óptica bilateral en ese momento, ¿no? Además no sería tan súbito, ¿no? Una ceguera cortical por lesión isquémica cerebral, sí, sí existen las cegueras corticales, ¿no? Entonces esa es la respuesta. Y aquí tenemos un ejemplo. Eso se llama síndrome de Anton. Así se llama, ¿ya? Síndrome de Anton. Entonces, miren ustedes acá esta zona, ¿ven? ¿No? En ambos lóbulos occipitales, ¿no? Lesiones hipodensas. Es un infarto occipital bilateral. ¿Ya? Estos pacientes, ¿qué creen que van a tener? ¿Cómo sería esa ceguera cortical? Uno le habla al paciente, ¿no? Y le dice, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ropa tengo? ¿No? ¿De qué color estoy vestido? Y les puede decir de azul, ¿no? ¿Usted ve? Sí, sí veo. ¿Qué estoy haciendo? Y se va a inventar, ¿no? Ah, está usted leyendo un libro, les puede decir, ¿no? O sea, él no reconoce que está ciego. Según él ve, ¿ya? Y puede fantasear, ¿no? Imaginarse y decirles pues diferentes cosas como si realmente estuviera viendo, pero en realidad no ve. Ustedes le hacen un reflejo de amenaza y el paciente no ve, ¿ya? O le pueden mostrar una lámina, etcétera, y no lo va a reconocer, pues no va a ver, ¿no?
Es una ceguera cortical, síndrome de Anton, así se llama, ¿ya? Entonces la respuesta, la letra E. A ver, esta está fácil. La respuesta, la D, ¿no es cierto? Fácil, ¿sí? Una cerebral media no tiene por qué haber ataxia, ¿no es cierto? Ya. Vamos a aprovechar esto para explicarles la desviación tónica de la mirada hacia el lado de la lesión, ¿no? ¿Se acuerdan que les comenté que había un área que hacía ¿no? Dirigía la mirada allá? Y este es el paciente que les comenté en el caso, ¿se acuerdan? Aquí le dijimos que escriba su nombre o que escriba qué es lo que quería decirnos, porque él no podía hablar. Y miren lo que escribió. No se entiende nada, ¿no? O sea, ¿qué habrá querido decirnos, no? Entonces, obviamente el paciente que tiene una fascia de Broca tampoco va a poder escribir. No puede ser una fascia de Broca si el paciente no habla y les escribe muy bien, ¿no? Eso no es una fascia, ¿no? Eso es otra cosa. ¿Ya? Porque es un trastorno del lenguaje y parte del lenguaje también la escritura. Este es otro paciente, ¿no? Miren la lesión, ¿no? ¿De dónde? La cerebral media, derecha en este caso, ¿no? Y miren, este es su pierna derecha, ¿no? Tiene una plejía en el lado izquierdo, por eso estamos viendo este lado, ¿no es cierto? ¿No? La hemiparesia contralateral. En el cerebro, como les mencionaba, existe una zona anterior, más o menos por donde estoy señalando, por aquí, ¿no? Que es el área que controla los movimientos oculares. Entonces, síganme en el gráfico, ¿ya? Este área, vamos a suponer, ¿no? El área izquierda, lo que hace con los ojos es mirar hacia la derecha. ¿Está bien? Y este área derecha, lo que hace con los ojos es mirar hacia la izquierda. Cuando las dos áreas están funcionando normalmente, la mirada es central o donde uno quiere mirar. Pero, ¿qué pasa en un infarto? ¿No? En un infarto de la cerebral media, como se afecta esta área, en este caso de este lado, en el lado derecho, esta zona no va a poder hacer este movimiento para allá, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Me siguen, no es cierto? Pero esta zona que está intacta sí puede hacer el movimiento de los ojos y los dirige hacia allá. Por eso es que, como solo funciona este área, hay una desviación de los ojos hacia el lado de la lesión. Mira la lesión. ¿Entendieron? Esa es la explicación por qué en un infarto cerebral, de cerebral media el paciente mira la lesión. ¿Ya? Incluso a veces hace desviación de toda la cabeza, ¿no? De ojos y cabeza hacia el lado de la lesión. ¿Ya? ¿Está bien? Si viéramos la foto de este paciente, probablemente esté mirando hacia el lado derecho, ¿no? Pero no lo hemos puesto por respeto al paciente, ¿no? Entonces aquí fácil, ¿no? La respuesta es la D, ¿sí? Siguiente. Ya, eso ya saben ustedes. ¿Cuál es la respuesta? La D, ¿no es cierto? Estenosis carotidia mayor del 70% sintomáticas, ¿no? Ahí hay que hacer endarterectomía. Ahí está, ¿no? Para que no ocurra esto. Siguiente. A ver, ¿qué dicen? ¿Cuál es la respuesta, la alternativa falsa? ¿Alguna? ¿Qué dicen? La letra. A ver, analicemos. ¿Puede excluir hemorragia? Sí, ¿no es cierto? Lo hace bastante bien. ¿Es el método más útil para visualizar la fosa posterior?
A ver, lo dejemos ahí un momento. ¿Puede ser normal en infartos de corta evolución? Sí, ¿no es cierto? ¿No suele detectar lesiones en el tronco encéfalo? ¿Puede detectar el edema que rodea el infarto? Sí, ¿no? O sea, aquí no dice en qué momento, ¿no? O sea, ¿puede detectar el edema? Sí, sí puede, ¿no es cierto? Ahora, en la tomografía, como en la fosa posterior hay mucho hueso, genera artefactos. Entonces, no permite ver muy bien la fosa posterior, ¿ya? Entonces, por eso dice aquí, no suele detectar lesiones en troncoencéfalos, ¿ya? ¿No? Ya sea por los artefactos o porque es muy pequeño, a veces no se ven esas lesiones. Por eso, pues, no es el método más útil para ver esta zona. Eso es lo falso, ¿ya? Si uno sospecha una lesión de fosa posterior, lo mejor es pedir resonancia, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un infarto vértebro-basilar, claro, al inicio pedimos una tomografía para ver que no sea una hemorragia. Pero si nosotros queremos objetivar el infarto, ¿no? Ver la extensión, etcétera, lo que tenemos que hacer es pedir resonancia, ¿ya? Entonces la respuesta es la B. ¿Está bien? A ver aquí, ¿cuál es la respuesta? La letra A, fácil, ¿no es cierto? Causa más frecuente, hipertensión. No se pueden olvidar de eso, ¿ya? Ahí está. 60%. A ver, ¿cuál es la respuesta aquí? La A. Claro, ¿no es cierto? La fascia es por un área pues superior, no tiene nada que ver con el mesencéfalo, ¿no es cierto? Analicemos algunas cosas. En el tronco tenemos tres partes, ¿no? Uno que es el mesencéfalo, a ver, creo que está, aquí está. El mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo, ¿sí? En cada zona, más o menos, nace un determinado nervio craneal. Por ejemplo, en el mesencéfalo, el tercero y el cuarto, ¿no? En protuberancia, el quinto, ¿no? Y más o menos ahí está también el sexto, ¿no? Séptimo. Y en bulbo ya está pues el noveno, el décimo, ¿no? 11, 12, todo eso. Entonces, cuando sospechamos un problema vértebro-basilar, el nivel de la lesión nos va a dar el nervio craneal. ¿Está bien? El nivel de la lesión nos da el nervio craneal. Por ejemplo, un paciente que tiene, no sé, una hemiparesia en un lado y, y una parálisis de la lengua en el otro lado, ¿no? Nos va a hablar de un síndrome alterno, ¿no? Y como el nervio craneal, en este caso sería el hipogloso, ¿no? Nos va a decir que es bulbo, ¿no es cierto? Entonces nosotros ya nos orientamos que más o menos ahí debe estar la zona. Si es un problema del tercer nervio craneal, con una hemiparesia, hemiplegia contralateral, ¿no? El nervio nos da la lesión, está en mesencéfalo, ¿ya? Entonces así es más o menos, los síndromes alternos son así, ¿ya? El nervio craneal les da la localización del problema. Ahora, no solo pues hay nervios craneales en el tronco, hay otros núcleos, hay otras vías que van, por ejemplo, al cerebelo, que controlan movimiento, etcétera, ¿no? Entonces, aquí dice, ¿no? Los infartos mesencefálicos pueden cursar con paresia del tercero, claro, justamente mesencéfalo, ¿no? Ahí está el tercer nervio craneal. Paresia de la mirada vertical. Para explicarles algo de esto. La mirada tiene varios niveles de control. Hay un centro que controla la mirada horizontal y la mirada vertical. El centro que controla la mirada vertical está en el mesencéfalo. Y el centro que controla la mirada horizontal está en protuberancia. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces aquí dice, ¿no? ¿Parece la mirada vertical? Claro, sí puede dar eso. ¿Movimientos anormales contralaterales? Sí, porque existe unos núcleos a nivel del mesencéfalo, como el núcleo rojo, que tiene que ver con los movimientos, y puede dar movimientos anormales. ¿Ya? Hemiparesia, hemiplegia contralateral, claro, porque la vía piramidal pasa, pues obviamente, a través de todo
de todo el tronco, ¿no? Y dependiendo de la lesión puede comprometer la vía motora o la vía sensitiva, ¿no? Dependiendo qué parte se comprometa, ¿ya? ¿Cuándo podemos sospechar nosotros que es un infarto de la circulación posterior, o sea, vértebra basilar, ¿no? Dice, cuando se cumplen algunos de los siguientes criterios. ¿Cuáles? Afectación ipsilateral de pares craneales con déficit motor y o sensitivo contralateral, lo que ya les he explicado, ¿no? El síndrome alterno. Cuando hay un déficit motor o sensitivo bilateral, puede haber esto. Puede ser una cuadriplegia, entonces sería más difícil que se afecten las dos cerebrales medias, ¿sí o no? Uno tendría que pensar de que el problema está en tronco, ¿no? Enfermedad oculomotora. Uno tiene que pensar que hay un problema en tronco. Disfunción cerebelosa sin déficit de vías largas, o sea, solo un trastorno tipo hemiparesia ataxia, ¿no? Hay que pensar de que es tronco. Hemianopsia homónima aislada, ¿no? Si se obstruye una de las cerebrales posteriores, va a dar solo hemianopsia de repente, ¿no? Y eso es territorio posterior, ¿ya? Entonces, cuando hay cualquiera de estos, uno tiene que pensar que es un problema vértebro-basilar. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Afasia, ¿no es cierto? Fácil. En este caso está fácil porque la afasia no tiene nada que ver, ¿no? Siguiente, la arteria de la hemorragia de Charcot habitualmente es rama de... ¿Saben? Bueno, habría que saber cuál es la arteria de Charcot, ¿no? Ya, entonces, en este gráfico nosotros vemos a la cerebral media, donde estoy señalando la cerebral media, que se divide, ¿no? En una rama superior, en una rama inferior. La parte interna tiene sus arterias perforantes, que son las lentículo estriadas. La arteria más grande de estas, la más grande, se conoce como arteria de Charcot. ¿Ya? La arteria de Charcot. Entonces, una rama de la arteria cerebral media. ¿Está bien? Pero existe, aquí no salió, así como existe aquí una arteria de Charcot, existe una arteria que está aquí, la arteria recurrente de Hübner, así, arteria recurrente de Hübner, ¿ya? Que está aquí. Igual es una rama perforante de la cerebral anterior. A ustedes les pueden preguntar, ¿la arteria recurrente de Hübner es rama de cerebral anterior? ¿Ya? Y cuando se obstruye esta arteria, da un infarto así como esto, que compromete el núcleo caudado, parte de la cápsula interna, ¿ya? Arteria recurrente de Hübner. ¿Está bien? Rama de la cerebral anterior. Entonces, la arteria de la hemorragia de Charcot habitualmente es rama de la cerebral media. Esa es la respuesta. ¿Puede ser causa de hemorragia subaracnoidea? ¿Qué dicen? La respuesta. Este es trauma cráneoencefálico, ¿no? Todas, ¿no es cierto? Cualquiera puede ser causa de hemorragia subaracnoidea. Todas. El diagnóstico de hemorragia subaracnoidea es por... A ver qué dicen. La letra E, ¿sí? Claro, es lo que les mencionaba, ¿no es cierto? Criterios clínicos radiológicos, ¿no? Como en el caso que les comenté, ¿no? Si el paciente tiene una cefalea brusca, súbita, ¿no? Intensa, ese es un criterio clínico. Y si en la tomografía vemos la hemorragia subaracnoidea, ya está, pues el diagnóstico, ¿no? Pero si en la tomografía no vemos nada, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Punción lumbar. La respuesta es la E. Muy bien, ya hemos tratado de revisar todo lo que son vasculares. Ahora vamos a ver esclerosis múltiple. Aquí vemos las diferentes líneas celulares que existen en el sistema nervioso central,
tenemos obviamente las neuronas, ¿no es cierto? Tenemos las células ependimarias, tenemos los astrocitos, la microglía, los oligodendrocitos que forman la mielina, ¿sí? Y la esclerosis múltiple se caracteriza por una afección de estas células, ¿no? Y una alteración en la mielina. Y secundariamente hay daño axonal y muerte neuronal también, ¿ya? En el sistema nervioso periférico se llama célula de Schwann, ¿ya? Que envuelve a los nervios igual y les da mielina, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aquí nos salió el gráfico. En la neurona, ¿no? La neurona tiene un axón que está recubierto por una vaina de mielina, ¿sí? La mielina, como ustedes recordarán, da velocidad al impulso, ¿no es cierto? Es más rápido el impulso cuando hay mielina, ¿sí? Si se destruye la mielina o se lesiona la mielina, lo que va a ocurrir es que este impulso sea más lento, que sea defectuoso, ¿no es cierto? Entonces, en una mielina normal hay un impulso nervioso rápido. En cambio, en la esclerosis múltiple, como hay una mielina dañada, el impulso, ¿no? O la conducción va a ser lento, va a estar alterado, ¿ya? La esclerosis múltiple está causado por un ataque inmune contra las células cerebrales, ¿no? El daño primario es a nivel de los oligodendrocitos, ¿no? Hay desmielinización, pero como les decía, los axones y las neuronas también se dañan con el tiempo, ¿no? Las lesiones causan déficits neurológicos focales, pero hay también síntomas generales, como por ejemplo, ¿qué cosa? Fatiga, alteraciones cognitivas, alteraciones urinarias, ¿ya? El diagnóstico es complejo y requiere muchas veces estudios auxiliares, principalmente resonancia. Y también a veces otros estudios como estudios del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué síntomas, no? Síntomas y signos son los más frecuentes en esclerosis múltiple. Miren, ¿qué puede dar? Depresión, vértigo, fatiga, sensibilidad al calor, es decir, un empeoramiento de los síntomas con el calor. Signo del Hermite, el signo del Hermite es cuando el paciente hace una flexión brusca de la cabeza, siente como una corriente que se va del cuello hacia abajo, hacia las extremidades. Ese es el signo del Hermite, ¿no? Puede sentir adormecimientos, dolor, disfunción urinaria, alteración visual, debilidad. ¿Y qué signos vamos a encontrar? Temblores, alteraciones sensitivas, disminución de la fuerza, hiperreflexia, espasticidad, Babinski, alteraciones de coordinación y el equilibrio, alteraciones visuales, nistagmus. Como ustedes ven, una serie de síntomas y signos, ¿no? Por eso es que la esclerosis múltiple es de un diagnóstico un poco difícil, ¿no? Complejo. ¿Qué tenemos, por ejemplo, no? Miren, alteraciones en la marcha, alteraciones en la coordinación, temblor, ¿no? En la prueba talón-rodilla no lo puede hacer, hay hiperreflexia, ¿no? Hay clonus, Babinski. Aquí tenemos un video, miren, ¿no? Miren cómo no puede hacer esa maniobra, ¿sí? ¿No? Miren, ¿no? Una dismetría, ¿no es cierto? Una alteración de coordinación, ¿ya? Puede dar trastornos oculomotores como la oftalmoplegia internuclear. Mejor vamos a ver el video porque explicar es un poco complejo. Lo que ocurre es una paresia, digamos, para el movimiento interno de un ojo y nistagmus contralateral en el otro, ¿ya? Eso es lo que ocurre en una oftalmoplegia internuclear. Entonces miren aquí los ojos, ¿no? Les están diciendo que mire para arriba, para abajo. Miren cuando mira para allá, cómo se queda este ojo y cómo hace el nistagmus este otro. Y aquí también nistagmus y se queda este ojo, ¿no? ¿Se nota? ¿No? Están viendo como si existiera una parálisis del recto interno. Pero no es una parálisis del recto interno porque si uno le hace converger, o sea que le pone un punto y le acerca la nariz, sí converge.
Eso quiere decir que el recto interno no está paralizado. Es una oftalmoplegia internuclear. Es un signo bastante sugestivo de esclerosis múltiple. ¿Ya? Cuando encontramos esto, es muy probable este diagnóstico, claro, en un paciente que sea joven, ¿no? Que tenga algunas otras cosas, ¿no? También podemos ver esta oftalmoplegia internuclear, por ejemplo, en algunos infartos, pero obviamente asociado a otros hallazgos. Y también la miastenia puede simular una oftalmoplegia internuclear, ¿ya? Para que tengan un cierto diagnóstico diferencial. Igual, ¿no? Si, alteraciones en la marcha, alteraciones neurogénicas a nivel de vejiga, ¿no? Alteraciones en la marcha, el signo del Hermite, alteraciones sensitivas o de la vibración, clonus, Babinski, ¿no? Manifestaciones mielopáticas de la esclerosis múltiple, porque el sistema nervioso central incluye pues cerebro y médula, ¿no? Todo eso es sistema nervioso central, ¿ya? Primera neurona, ¿sí? La neuritis óptica. ¿Qué síntomas tenemos? Un dolor periocular y con el movimiento del ojo. Es muy característico esto, ¿no? El paciente mueve el ojo y dice que le duele. Además, bueno, este dolor puede preceder el inicio de síntomas visuales en algunos días, ¿no? La pérdida visual es progresiva, ocurre en días, no es una pérdida brusca. Eso es lo que diferencia, por ejemplo, una maurosis fugaz. Y generalmente hay una recuperación espontánea de la visión en el transcurso de los días y las semanas. ¿Qué signos vamos a encontrar? Disminución de agudeza visual, alteración en la visión de colores, defectos de campo visual, ¿no? Pero en un ojo, ¿no es cierto? La neuritis óptica va a afectar un ojo. Defecto pupilar relativo aferente, ¿no? O sea, cuando uno le ilumina, ¿no? No va a haber una respuesta adecuada en la respuesta fotomotora, ¿ya? Disco óptico, o sea, el fondo de ojo, la papila puede estar normal o puede estar tumefacto, puede haber papiledema, ¿ya? Esos son los signos. Entonces aquí tenemos, ¿no? El paciente tiene una ceguera unilateral, defectos de campo visual, puede haber papiledema, como no tampoco, ¿no? Porque si la neuritis óptica es retrovulvar, el fondo de ojo puede ser normal, ¿ya? Y en la esclerosis múltiple, como les comentaba, que es una lesión del sistema nervioso central, va a haber pues lesiones en diferentes zonas, ¿no? Como ven acá, miren, ¿no? Las diferentes lesiones a nivel de sustancia blanca, a nivel del cuerpo calloso, ¿no? Aquí también, sustancia blanca. Puede haber formas pseudotumorales o malignas de esclerosis múltiple, ¿ya? Puede afectar la médula, ¿no? Miren, ahí está la médula. Otros exámenes que podemos hacer, aparte de la resonancia, son estudios de potenciales evocados visuales, donde al paciente se le coloca unos electrodos y se le hace mirar a un monitor y se registra la respuesta del ojo, ¿no? Esta onda, que se llama P100, debería estar más o menos, como su nombre lo dice, en 100 milisegundos. Cuando hay un problema de neuritis óptica, esta latencia, esta respuesta va a ser más lenta. ¿Por qué? Porque la mielina nos da velocidad, ¿no es cierto? Entonces, si está alterada la mielina, la respuesta va a ser lenta, ¿sí? Entonces, la respuesta va a estar prolongada, ¿no? Aquí, en este caso, 130 milisegundos, ¿ya? Podemos hacer potenciales somatosensoriales, ¿no? Igual se registran las respuestas y va a haber retraso, pues, en las ondas que deberían aparecer en cierto tiempo. Podemos hacer punción lumbar, ¿no? Y ahí se analiza obviamente las células, las proteínas, la glucosa, etcétera, para diferenciar de repente de algún otro problema, ¿no? Y lo que se pide para ver esclerosis múltiple son bandas oligoclonales, ¿no? Aquí están. Esto es lo normal en esta electroforesis es que no aparezcan las bandas, pero en la esclerosis múltiple sí aparece esta secuencia de bandas oligoclonales, ¿ya?